Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Bienvenidos a Conflicto de Intereses en la pantalla de C5N. Un enorme gusto realmente encontrarme con todos ustedes. Nos vamos a encontrar todos los lunes a las 23 horas. Me va a estar acompañando la querida Sofía Caram, excelente colega de Página 12, que se suma, se incorpora al plantel de C5N, y el queridísimo colega Ariel Sack, que ya lo veníamos viendo y repasando sus mejores investigaciones en ADN Periodismo Federal. ¿Con qué nos vamos a encontrar todos los lunes? Bueno, con un espacio de reflexión, con un espacio de análisis, pero también con un espacio de investigaciones periodísticas. Investigaciones que van a tener siempre sustento, que van a tener material probatorio y que nunca jamás te van a pedir un acto de fe. Quisiera que tengamos este compromiso entre ustedes y nosotros. Yo nunca jamás te voy a pedir que me creas. Yo nunca jamás voy a interpretar los labios de una persona para decir que dijo tal o cual cosa. Siempre vamos a hablar con expedientes, siempre vamos a hablar con testimonios, siempre vamos a hablar con el material chequeado, algo que lamentablemente en los últimos años hemos dejado de ver. En los últimos años hemos visto un periodismo sumamente chupamedia del gobierno de turno, no queremos eso. En los últimos años hemos visto a periodistas que la jugaban de periodistas y que no eran más que operadores judiciales. Y hoy hay expedientes que te lo están demostrando. En los últimos años hemos visto a algunos colegas, mal llamados colegas, jugando con los servicios de inteligencia para lograr tal o cual tapa o para lograr tal o cual detención. Y mientras todo eso ocurría, mientras la televisión, con excepción de este canal del que estoy orgulloso de formar parte, mientras la televisión, la radio, los diarios te decían que el dinero estaba enterrado acá o allá, mientras nos vendían supuestos arrepentimientos que después nos terminamos enterando que recibían beneficios sumamente importantes a cambio de ese arrepentimiento. Mientras te decían constantemente que la corrupción llevaba una letra y que esa letra era la K, por detrás sucedían un montón de cuestiones. Y esas cuestiones son las que llevaron a los dueños de este medio a pagar con la cárcel por no querer alinearse a eso, a esa porquería que vimos en los últimos años y que no tenemos que olvidar, como suele decir Gustavo Silvestre, con memoria activa para no volver a cometer esos errores. Bueno, este programa viene a eso, a reivindicar eso, a reivindicar el periodismo de verdad, el periodismo que no te miente, el periodismo que es un puente comunicacional entre vos y nosotros. No entre nosotros y unos ministros, no entre nosotros y los servicios de inteligencia, de ninguna manera. Ese día, el día que pase eso, vamos a ser los primeros en colgar los botines. Quédate tranquilo, quédate tranquila. Lo cierto es que hoy, en Conflicto de Intereses, vamos a comenzar con una investigación que nos llevó muchísimo tiempo, y cuando te digo muchísimo tiempo es más de un año. Hace más de un año que esto comenzó y que decidimos ponerle los bolsos del PRO. ¿Por qué digo esto? Porque hay una empresa llamada Supercemento que hoy es investigada por la justicia, desde hace varios meses, por suerte, por desviar dinero de la obra pública, por desviar materiales que debían ir a parar a autopistas, a rutas, a construir caminos, por desviarlos, por venderlos en el mercado negro y así generar millones y millones de pesos todos los meses. ¿Y a dónde iban a parar esos millones y millones de pesos? Bueno, hoy vamos a empezar a darle algunas respuestas a los famosos aportantes truchos de la campaña de 2017 de María Eugenia Vidal. Hoy vamos a empezar a entender de una mejor manera de dónde venía ese dinero que le endilgaron a miles de beneficiarios de planes sociales. Y lo vamos a hacer por una persona. Un denunciante anónimo que se presentó en la justicia hace más de un año, asegurando que tenía muchísimas pruebas de cómo esta empresa, Supercemento, había sido apoderada por familiares de funcionarios de Mauricio Macri y había sido apoderada por el socio de Nicolás Caputo, el hermano de la vida de Macri, el mejor amigo, el padrino de la boda, el Caputo que entraba y salía de Casa Rosada como nadie, el Caputo que hace poquitos días vimos arriba de un cuatriciclo en una imagen sumamente ridícula en Punta del Este en el casamiento de su hija, al casamiento que fueron todos los funcionarios, incluso los que hoy te vamos a mostrar que tenían muchos vínculos. Para que se entienda, una empresa de obra pública llamada Supercemento facturaba miles de millones de pesos con el Estado, que desviaba materiales que debían ir a la obra pública, que los vendían en el mercado negro y que así generaban una cantidad de efectivo impresionante todos los meses. Hasta 500 toneladas de acero llegó a comercializar. Vamos a empezar a ver los materiales y te repito, te pido que no me creas nada en todo el programa. Te pido que por favor
hablen los documentos. Yo lo que voy a hacer hoy es mostrarte documentos. Vas a ver a un testigo que tiene miedo, vas a ver a un testigo protegido, al que le tuvimos que tapar la cara, al que le tuvimos que distorsionar la voz porque está siendo amenazado. Eso fue el macrismo. Mientras nos escondían la realidad, mientras la pobreza aumentaba, la indigencia aumentaba, el desempleo se duplicaba, mientras te decían que los corruptos eran uno, ellos hacían todos los actos de corrupción habidos y por haber y hasta institucionalizados. El correo, los peajes, hoy lo vamos a hablar con Sofía Caram. Eso fue el macrismo. Vamos a ver en detalle la investigación que tenemos para hoy. Y nuevamente, vas a ver que en ningún momento el programa te pide un acto de fe. En ningún momento te digo, créeme porque esto es así. No hay cabos sueltos. Mirá, la declaración del anónimo se presentó el 25 de marzo de 2019. Llamó al juzgado federal número 7, el de Sebastián Casanelo, diciendo que tenía precisiones sobre los sobornos de AISA. Recordemos, Sebastián Casanelo investiga sobornos en la causa Odebrecht durante el kirchnerismo. Y dijo, adjunto pruebas de cómo Supercemento generó 300 millones de pesos en negro para el pago de sobornos en la obra de AISA y otras. Vamos a seguir. Dijo que cuando Mauricio Macri entró a la política, mucho antes de ser presidente, conocía perfectamente cómo funcionaba la obra pública. Unas pocas empresas se repartían las grandes obras. Suena, ¿no? Y una vez que tenían el contrato por los abultados costos de operación, recurrían al truco de la redeterminación de precios. Ojo con esto, ¿eh? Sigue. El denunciante manifestó que para que una obra costara 3 veces más de lo pactado, se podría argumentar que los precios de la mano de obra y los materiales aumentaban con el tiempo, sumado a que los plazos nunca se cumplían. Te estiro los plazos y te voy redeterminando los precios constantemente por la inflación, que en el gobierno de Mauricio Macri fue realmente altísima, ¿no? Otro método muy ingenioso era comprar muchos más materiales. Adivina quién pagaba, vos, yo, todos esos materiales. Comprar muchos más materiales que los que la obra necesitaba. Es realmente impresionante de verdad lo que vas a ver hoy y esto recién empieza, te lo aseguro. Si en el gobierno están tus amigos y parientes, ¿cómo no los vas a ayudar sabiendo lo caras que son las campañas? Sabiendo lo caras que son las campañas. Funcionarios, los amigos, los familiares, sabiendo lo caras que son las campañas. Explicó que el plan consistía en comprar 5.000 toneladas extras de acero a un precio muy económico y revenderlas en el mercado negro. Con la plata obtenida, esto es una declaración judicial, con la plata obtenida se cumplía con el funcionario M y se repartían algo los directivos. Claro, flaco favor le estaban haciendo al gobierno, sacándole plata al Estado y metiéndoselo en la campaña a través de esta firma, ¿no? Vamos a seguir viendo. Supercemento llegó a comprar 400 o 500 toneladas de reventa por mes, con la excusa de que el material iba a obras en curso. Insisto, obra pública estamos hablando, la que pagamos todos nosotros mientras los pibes iban a los comedores porque decían que plata no había. ¿Sí? Mientras te decían ajustate, ajustate abuelito, ajustate, ajústese señor trabajador. Ahora viene el crecimiento en el segundo semestre. Bueno, estos muchachos hacían dinero y dinero y dinero en negro constantemente a través de una empresa que ya vas a ver de quién es. Como ejemplo dijo que la obra Venado Tuerto compraba de 10 toneladas legítimas y 200 toneladas desde Spegacini. Es decir, en la obra de Venado Tuerto juntaban 210 toneladas de acero. 10 era para la obra de verdad. 200 toneladas, 20 veces más, era para revender. 200 toneladas revendían, 10 iban a parar a Santa Fe. Ahora lo vas a ver. Aclaró que Venado Tuerto era una obra vial que no usaba acero. Era el asfaltado de una ruta, si no me equivoco. Eso generaba un flujo grande de dinero. Hicimos una placa para que veas cómo era el mecanismo de dinero justamente. La plata salía de Vialidad Nacional y del Ministerio de Transporte. Se compraba acero, ¿sí? Supercemento le facturaba acero de más. Lo revendía en el mercado negro, no iba a parar a la obra, muy poco iba a parar a la obra, y la gran mayoría, como decía recién la denuncia anónima, iba a parar presuntamente a Juntos por el Cambio. La plata salía del mercado formal, plata de la obra pública. Ahí están las rutas que decía que hacía Macri. Una ruta de dinero, claro, pero era una ruta al fin.
Vamos a ver quiénes son los dueños efectivamente de Supercemento para que puedas empezar a entender quién juega en esto y por qué. Acá estás viendo a Hugo Diego García Villanueva, de Mirgor, la firma de Nicky Caputo, accionista de Mirgor, de la firma de Nicky Caputo. Ahora vas a ver qué hace el Supercemento. Seguimos, Gaby. Acá tenés la estructura de Supercemento. Raúl Ibarra, primo de Andrés Ibarra, primo del ex ministro de Modernización, Andrés Ibarra, histórico integrante de SOCMA, Andrés Ibarra, recordemos, histórico integrante de la comisión directiva de Boca, uno de los mejores amigos de Macri, que casualmente fue a la boda de la hija de Nicky Caputo, seguro no tiene nada que ver. Y Diego García Villanueva, el que integra todos los directorios de Caputo, de Nicky Caputo. Bueno, un familiar directo de un ministro y un socio de Caputo, nada mal para Supercemento. Y hay que decir algo, estos muchachos no entraron hace 20 años en la empresa. Entraron a partir de la llegada del gobierno. Raúl Ibarra entró un poquito antes. Villanueva entró en 2017 a la firma Supercemento. El socio Nicky Caputo entró en 2017. Vamos a ver cómo le fue a Supercemento en esa época. Seguramente facturaba poco, ¿o no? Insisto, familiar de Andrés Ibarra, el socio de Nicky Caputo, en una empresa que está denunciada por revender constantemente materiales que debían ir a la obra pública, que aparentemente iban a la campaña. Destacado del diario Perfil, ¿quiénes son los nuevos dueños de la obra pública en la era Macri? 73.000 millones de pesos del Estado Nacional en danza. Los 30 principales contratistas, vos mirás, bueno, Supercemento capaz está vigésimo primero, 22º, no creo que le haya ido muy bien. Si además tiene... y no le daban obra al primo del ministro de Movimiento. Segunda en el ranking. Segunda en el ranking con 6.000 millones de pesos la firma del primo de Andrés Ibarra y del accionista de Nicky Caputo, socio de Nicky Caputo. Habiéndote hecho esta introducción, me interesa que escuches el testimonio anónimo que veíamos en el comienzo del programa. Me interesa que escuches, que prestes atención. Vas a ver una cara blureada, vas a ver que la voz está distorsionada, lo hicimos para protegerlo, y vas a ver después que todo lo que dijo lo corrobora un expediente judicial porque tuvo un largo recorrido en la justicia. Primera parte del primer testigo protegido de Lara Macri que denuncia corrupción en la obra pública. ¿Qué te ocupabas de hacer vos dentro de la sede de Supercemento? Yo trabajé desde 2002 hasta que me echaron en 2017, fui comprador de Supercemento. Bueno, al principio trabajé en contaduría, después empecé a trabajar en compras. Vos comprabas los materiales que se necesitaban para hacer las obras, etcétera. Compramos materiales, servicios, subcontrato, transporte, todo lo que pedían las obras. Nos llegaban las solicitudes de compra y nosotros teníamos que conseguir cotizaciones, proveedores, forma de pago y coordinarla y concretar, digamos. Después eso se aprobaba y el proveedor entregaba en las obras, básicamente. Eso era un poco laburo de comprador. Cuando yo empecé era una empresa muy chiquita, que éramos pocos, trabajamos pocas personas en sede central. Era muy familiar, una empresa muy familiar. Y fue así hasta 2015 más o menos, hasta fines de 2015. La empresa creció un montón en esa época porque en 2016 explotó de vuelta, empezamos a tener, llegamos a tener 40 obras a la par, digamos. ¿Esto es obra pública? En todo el país. Sí, salvo, había algunas obras privadas, pero eran muy chiquitas, eran muy poquitas. La mayoría fue obra pública. Sí, Supercemento hacía toda obra pública y después Supercemento tenía otra empresa que controlada, digamos, que
que hacía obras portuarias y hacía algunas obras en el río Paraná de puertos acelereros para las acelereras. Hay mucho por recorrer, hay todo un recorrido judicial que todavía no te mostramos porque han llamado a otros empleados de Supercemento a partir de este denunciante que trabajaba en el área de compras y los otros empleados de Supercemento corroboraron su hipótesis y se hicieron allanamientos. Ahora un rato Ariel Sack te va a mostrar eso, y los allanamientos confirmaron el desvío de estas 500 toneladas de acero. ¿Para qué desviaban tanto dinero? ¿Qué era esta empresa Supercemento? Bueno, acá el testigo reservado te va a contar que Supercemento hasta 2015 era otro tipo de firma y que a partir de la llegada de estos personajes, el familiar de Andrés Ibarra, del socio de Nicky Caputo, empezó a facturar y a dar retornos. Mira. A partir de la llegada del gobierno de Macri, ¿por qué empieza a tener más obras? Ahí nosotros ahí cambió un montón, porque viene antes, un poquito más o menos en esa época, cambió la gerencia de la empresa, vino gerente financiero nuevo, vino como director nuevo, cambiaron algunas autoridades de la empresa. ¿Quién es Raúl Ibarra? Bueno, ese es el que vino, digamos, que vino nuevo. ¿Es familiar del funcionario Andrés Ibarra? Se decía que era... yo lo escuché en una reunión que dijo que tenía el primo, que el primo era el primo de Andrés Ibarra, ¿no? O alguien lo dijo en algún momento. ¿Y Diego Villanueva quién es? Eso en una reunión lo presentaron como accionista de la empresa, Diego Villanueva. Eso en esa época, un poquito después de que vino ese muchacho Ibarra, cambió más todavía la empresa porque se fue reestructurando la empresa. No hubo muchos cambios y rajaron a un montón de gente vieja. Como que la gente vieja no servía, la rajaron y trajeron a un montón de gente nueva, y también vino en una reunión lo presentaron a ese que vos dijiste, Villanueva. O había otro Villanueva, pero este era Diego Villanueva, que era accionista. Que siempre los accionistas, siempre fue de la familia Stolfón, y nos pareció raro que aparezca una persona tan lejana. A ver, hasta acá se presentó, te dijo que la empresa fue cambiando a partir de la llegada del primo de Andrés Ibarra y del socio de Nicolás Caputo a la firma. Insisto, segunda contratista de obra pública en la era Macri. Ahora vamos a empezar a escuchar cómo hacían la maniobra, cómo le facturaban a Vialidad Nacional de más materiales, cómo adquirían esos materiales, decían que iba a la obra pública, te voy a mostrar los remitos que figuran en la causa judicial, y en realidad lo vendían a otros corralones, a otros distribuidores, porque tenían precio accesible, por volumen y por ser contratistas de obra pública. Compraban barato, vendían caro y en negro. Escuchémoslo al testigo de identidad reservada que declaró en la justicia. Y respecto a la facturación de obra pública, ¿cómo es que se facturaba de más, digamos, para generar ese acero y a la vez? No, el de más es por determinación de precios. Los contratos son básicos, digamos. Se firma un contrato por 1.000 millones, ponele, y vos la empresa lo que empieza, por una cuestión inflacionaria y por mayores costos, pide que se determinen los precios del contrato. Entonces la empresa renegociar los precios, puede aducir que hay inflación, que el gasoil subió, que usaron más materiales, o sea, eso lo discute, digamos, con
con la inspección, con los organismos, con el organismo que te contrata, digamos, si fuese Vialidad, por ejemplo. Bueno, vos decís que la obra te insume más materiales, más mano de obra, más, y ¿Y ustedes hacían eso? podés pedir, claro, modificaciones de precio, modificaciones de contrato, redeterminaciones de precio por ajuste por inflación o modificaciones de contrato. Y con ese sobreprecio compraban el material que después revendían por millones en negro. Sí, vos pensás, por ejemplo, una obra que tiene Supercemento, como la Ruta 7, de un contrato que era, desde lo que yo conozco hasta que me fui, era de un contrato de 700 millones de pesos. Hoy en día, que no está terminada, que solo se inauguró un pedacito para que Macri filme un spot de campaña, ahora, hace poquito, que se inauguraron 10 kilómetros. Esa obra anda ahora por los 3.000 millones. O sea, imagínate, subió. Y así obviamente se puede generar un montón de sobrecostos que te permiten hacer esta maniobra, digamos. Y eso es para todas las obras. Todas las obras, la obra yo me acuerdo de una obra de la de Córdoba, que fue la obra más grande que yo vi que hizo Supercemento. Ya ahí yo ya